Buenas noches, gracias por sintonizarnos. Estamos aquí para tratar sobre temas de política nacional. Este es el programa Debate Ciudadano que está organizado por el Colegio de Politólogos. Estamos empezando la nueva temporada del 2025 y tengo el honor de estar ahora dirigiendo este gran programa donde les vamos a dar mucha información necesaria ahora que se vienen las elecciones presidenciales y que todos evidentemente vamos a necesitar un poquito de información más especializada, más técnica sobre la política. Aquí estoy con Javier Rolando Guarachi Villegas, él es sociólogo. Si te quieres presentar rápidamente. Bueno, en términos sencillos, soy de profesión sociólogo. Mi interés en la temática del comportamiento electoral ha sido siempre. Últimamente ando escribiendo para Péndulo Político de Correo del Sur y también para otros periódicos y revistas de carácter un poco más académica, y siempre tratando de aportar, digamos, a lo que me compete como profesional y poder llevar, estos diálogos políticos al ámbito de la discusión ciudadana, como es este espacio, ¿no? Sí, gracias. He estado ahí leyendo también las cositas que escribes. También estoy aquí con Helder Flores, es politólogo y periodista. Si te puedes presentar igual rápidamente. Muchísimas gracias a los dos que hoy me han podido invitar a formar parte nuevamente de esto que es Debate Ciudadano, segunda temporada en este año 2025. Bueno, yo soy politólogo, tengo diplomados en comunicación y también en el tema político. De igual manera, estoy ahora actualmente, antes era vicepresidente del Colegio de Politólogos, ahora por una inflexión de democracia, ahora estamos al frente del Tribunal de Honor del Colegio de Politólogos. Y bueno, también básicamente mi actividad es enteramente en el ámbito periodístico, ¿no? Y algún momento escribo, desde el 2017 escribía, pero ahora lo he dejado. Pero como ahora tenemos oportunidad en el Colegio de Politólogos de escribir en Matutino Opinión, bueno, trato de escribir constantemente, pero en realidad sí escribía en los tiempos, he escrito en Opinión desde el 2017. Bueno, espero volver a escribir. Es que cuando escribes a veces tocas hilos que a veces a algunos no les gusta, pero eso lo vamos a ver ahora. Sí. Gracias. Bueno, gracias a los dos por estar aquí conmigo. Vamos a charlar esta vez de justamente un artículo que has escrito para Péndulo Político en el periódico Correo del Sur, que se llama A lo americano, Marcelo Claure y su estrategia electoral. Entonces, un poco lo que haces en este artículo es hablar de la comunicación política, las nuevas herramientas, y casi como en el segundo párrafo de tu artículo mencionas del olfato preciso, ¿no? Que se tiene esta idea de que el político tiene un olfato preciso para tomar decisiones políticas durante su campaña. Específicamente vamos a hablar de campaña, ¿no? Pero eso también se contrapone a estas nuevas herramientas actuales que un poco ponen en un segundo lugar esta intuición, ¿no? Porque se hacen los comportamientos medibles, etcétera, etcétera. Entonces, a ver si nos puedes dar así una explicadita rápida y luego también, Helder, si quieres complementar. Esta es una charla, así que dale. Bueno, a ver, el artículo trata de poner en diálogo dos aspectos fundamentales, ¿no? El primer aspecto que tiene que ver cómo, digamos, en el anterior siglo se entendía la política y se hacía política. En una, llamémoslo, digamos, en una sociedad donde no votaban millones de personas, donde, digamos, era suficiente constituir un partido político con una dirección política y algunos representantes que sean de sectores populares, obreros, sindicales, gremiales, etcétera, que traigan información casi exactamente cualitativa de la observación, de lo que escuchaban, etcétera, y sobre esa situación se hacían balances y se delimitaban, digamos, determinadas líneas estratégicas para lograr la conquista del poder político, ¿sí? Sin embargo, ya con la asunción, digamos, de la democracia de masas, donde ya no son miles, sino millones los que tienen que asistir a votar, entender el comportamiento electoral se complejiza mucho más. Y para eso se necesita determinadas herramientas, técnicas, metodologías mucho más sofisticadas que te permitan acercarte a entender, digamos, este complejo entramado en el que se construye la intención del voto de determinado ciudadano. Para mí, digamos, esa es la discusión central del artículo.
Y entiendo, digamos, de que en el contexto en el que estamos viviendo, Bolivia está siendo cada vez más subsumida a nuevos métodos, técnicas e instrumentos para entender, digamos, la política. Y a mí me parece esto sumamente interesante porque no se había visto hasta hace 20 años, digamos. Sí tenían antecedentes muy importantes, pero de esta manera el uso de las encuestas con todos, digamos, diseños mucho más, no solo cuantitativos, sino cualitativos. Entonces, al escuchar mejor al pueblo, lo que hacen, digamos, las estructuras políticas es tener una interrelación de comunicación política mucho más fluida, mucho más horizontal. Porque las encuestas resultan no ser solamente herramientas técnicas, sino herramientas que le permiten a los candidatos, a las estructuras políticas, a las organizaciones políticas, poder entender qué piensa la gente, qué siente principalmente la gente y qué es lo que necesita la gente. Sin embargo, la intención, digamos, de utilizar estas nuevas herramientas como las encuestas ya no son suficientes como antes se lo hacía, digamos, las encuestas sociodemográficas, las encuestas, digamos, con enfoque economicista, o las encuestas solamente con un enfoque sociológico, que consideraban, por ejemplo, que la clase social determina, digamos, tu intención de voto hacia un partido mucho más popular, o, por ejemplo, que porque eres, digamos, un obrero vas a tener intención de votar por un partido obrero, digamos. Esta clase de teorías un poco están siendo ya complementadas con nuevos sistemas para entender, digamos, un poco cómo funciona el mecanismo de la intención de voto del ciudadano, especialmente, digamos, con aportes como la neurociencia, como, digamos, entender principalmente qué siente y qué emociones siente el ciudadano, o cuál es el clima emocional en un proceso electoral, que son mucho más importantes, mucho más interesantes. Una pregunta, digamos, que a nosotros nos parece muy relevante y que la estamos trabajando, digamos, viendo cómo realmente puede funcionar, por ejemplo, es esta de que, por ejemplo, preguntarle a la gente si se anima a abrazarle o no al candidato. Claro. Que, digamos, para los enfoques, digamos, tradicionales de hacer encuestas donde le preguntan si usted votaría o no por un tal candidato, etcétera, que sí son importantes, pero preguntas como estas son mucho más relevantes para entender principalmente la lucha que lleva a cabo, digamos, los sujetos normales y corrientes, para ver cuánta afinidad pueden tener o cuánto acercamiento pueden tener con determinado candidato, por ejemplo, ¿sí? Es decir, el sistema de las emociones, de los sentimientos, aparece como que interpretando las señales más fuertes sobre las que puede, digamos, diseñarse las estrategias electorales. Con esto no estoy diciendo, digamos, que las encuestas sociodemográficas, etcétera, no tengan la importancia que tienen que tener. Tienen mucha importancia. Sin embargo, ya para, digamos, diseñar estrategias electorales, etcétera, se necesita complementar con un poco más, digamos, de técnicas científicas más sofisticadas. Yo puedo resumir, digamos, esto de que como que las estrategias electorales sirven para, digamos, librar las batallas fundamentalmente en el cerebro de las personas. Si alguien logra conquistar las emociones de las personas a través de un discurso que represente necesidades, etcétera, seguramente va a tener mayor probabilidad de comunicación con esos segmentos o con esos estratos. Entonces, un poco el artículo que yo he escrito trataba de ver cómo es que Marcelo Claure, en este caso un personaje, digamos, que quiere aparecer como, llamémoslo, un outsider en el campo político, trata, digamos, de articular determinados elementos significativos sobre estos aspectos que antes, otrora, no se hacían de esta manera, y que más bien sirven, obviamente, para que estos elementos que él ha levantado, que no es el único, pero que, digamos, que son elementos casi comunes en las formas en las que están trabajando ahora todos los equipos políticos, les están permitiendo mayor dinamismo, mayor dinámica, entrar a la época en la que estamos, que son la comunicación, la información, las redes sociales, etcétera. Claro, sí, eso es un poco más o menos como para resumir. Hay algunas cositas que me han quedado en el aire porque te voy a hacer unas preguntas. ¿Quieres complementar? Sí, primero felicitarte porque es muy importante tal vez desmenuzar a la gente, ¿no? ¿Qué está haciendo este personaje como Marcelo Claure, que es presidente de Baiza, lo conocen a él como presidente del Bolívar, pero después que ingrese en la arena política y que puedas desmenuzar qué está haciendo, ¿no? en ese ámbito, fuera del ámbito deportivo. Entonces es bien importante que la gente conozca, ¿no? Y qué bien que esté incitando a un poco debatir este tema. Te felicito bastante.
Respecto al tema del artículo tuyo, lo he leído, etcétera, me ha llamado poderosamente la atención. Inicialmente, ¿no?, en esto que tal vez puede parecer hasta un pequeño debate, ¿no?, pero creo yo de que en Bolivia hay, y siempre ha sido tratada de estudiar a los bolivianos, ¿no? Cómo piensan los bolivianos, a ver, antes era el movimiento censitario, ¿no? El voto era censitario, solamente podían votar algunos. Después viene el voto universal, ¿no? Y ahí viene la irrupción del movimiento obrero, campesino y hasta militar, ¿no? Hay incluso gobiernos militares campesinos, etcétera, y ingresa inclusive la dictadura. Después viene el movimiento obrero, para después posteriormente estar enclavados en un sujeto político nuevo como es el movimiento indígena originario, básicamente campesino, ¿no?, a través de Evo Morales y su asunción al poder. Hay un pequeño lapsus ahí, el 2019, cuando la ciudadanía en realidad de las áreas urbanas básicamente, que hacen un enclave y dicen, bueno, el movimiento ciudadano también tiene su voz y de protesta, y pasa lo que ha pasado en octubre, noviembre de 2019, ¿no? Un movimiento ciudadano, no era un movimiento campesino, era un movimiento ciudadano. Nos han denominado pititas porque básicamente era las manifestaciones con pitas, ¿no? Entonces, eso se llama abstracción de la realidad, ¿no? Entonces, tendríamos que ver que Marcelo Claure, desde los Estados Unidos, invirtiendo $100,000, ¿no? Si más no me equivoco en el artículo que tienes, básicamente él empieza a tratar de estudiar el fenómeno boliviano, porque después de esa irrupción ciudadana que aborta, porque retorna el movimiento socialismo al poder, ¿no es cierto? Entonces ahora la gente de nuevo vuelve a decir, ¿y ahora en qué sujeto político confiamos? Sujeto político en el sentido de que es el eje articulador en que se va a basar la gente, ¿no? Entonces antes se basaba en el movimiento obrero, antes se basaba en el movimiento campesino, después han confiado en el movimiento ciudadano, ya basta de este régimen, y no funcionó, básicamente no funcionó, y ahora retorna el MAS y parece nomás que hay descontentos, ¿no? Entonces, ¿qué viene? ¿Qué sujeto político viene? Y me parece que lo que le ha hecho falta a Marcelo Claure, lo que le ha hecho falta a esa encuesta financiada con $100,000, básicamente es hacer una abstracción de la realidad boliviana. Hay una canción que les recomendaría escuchar al señor Marcelo Claure, es Rojo, Amarillo y Verde. Creo que él debe escuchar bien esa canción para que pueda comprender que no somos los bolivianos en el buen sentido de la palabra, no somos conejillos de indias. Segundo aspecto, creo que muchos de nosotros sí van a compartir, otros no, pero no sé si se acuerdan de ese documental que hubo cuando el año 2002 Goni hace una especie de estudio, ¿no?, de los bolivianos, sí, con una consultora norteamericana, ¿no es cierto? Inclusive hay una película que hacen, que nos han estudiado, que después ellos se basan en pequeños muestreos, también encuestas, ¿no? Y dicen, bueno, ¿quién es el que más le puede hacer sombra a Gonzalo de Lozada? Y dicen, entonces, ¿quién era? Manfred Reyes-Villa. ¿No? Entonces se basa en eso, en el resultado, se basa en el dato, porque básicamente Marcelo Claure está apegándose a la ciencia política norteamericana dura, que es la cual hemos aprendido en las aulas universitarias, en una corriente ideológica, ¿no? Es básicamente una escuela teórica en la cual se basa su sistema político y electoral. Entonces, trasladar eso a Bolivia, donde nos hace falta muchas cosas, independientemente de el partido o el actor político, mujer o varón, que esté al frente, es bien complicado, porque nuestra
nuestra cultura política boliviana es bastante compleja. Entonces, para un poquito aterrizar en este primer ámbito, yo diría que también lo que le ha hecho falta, porque el autor ha descrito cómo ingresa, ¿no es cierto? Y más o menos describe cómo está funcionando la idea de Marcelo Claure de introducir la encuesta. Entonces mi perspectiva es qué le ha faltado, qué le está haciendo falta. Y justamente apunta Manfred Reyes Villa, lo que yo les decía, para redondear la idea, es que Marcelo Claure apunta a Manfred Reyes Villa, y el resultado fue que hubo una irrupción de un actor externo como era Manuel Rocha, embajador de los Estados Unidos acá en Bolivia, y manifiesta que los bolivianos no deberíamos votar por un cocalero, etcétera, ¿no? Como era Evo Morales, y la gente se indigna y bueno, sale como sale la situación, y Manfred fue a medir las cortinas y termina nomás ahí aliándose con Goni, ¿no? Siendo parte de ese gobierno. Listo. Entonces, para redondear la idea, para lanzar un poco la dinámica del programa, entonces yo diría que esas dos cosas son fundamentales para que puedas pensar en hacer una encuesta. La gran encuesta en Bolivia fue la encuesta del año pasado, que era nuestra encuesta del INE, ¿no es cierto? La encuesta que tuvimos en el primer semestre del 2024, pero que lamentablemente, mira, hasta el momento la cuestionan, ¿no? Entonces es complicado hacer una encuesta real, una encuesta con todas sus características en Bolivia, inclusive aunque el Estado la patrocine, ¿no es cierto? Entonces, y justamente yo me quedo ahí para ingresar en esto que es un poquito que los que hacen hacer encuestas, ¿quién va a ganar, ¿no? Si Samuel Doria Medina hace hacer su encuesta, él tiene que estar primero, digamos, ¿no? O si tú haces hacer la encuesta, tuviera que estar primero. Entonces, yo me quedo ahí, querida Natalia, en esta primera etapa. Sí, hay algo que tú decías, Helder, que es que Marcelo Claure no nos debería ver como conejillos de indias, ¿no? Pero luego Javier dice que estas herramientas ayudan a que sea más horizontal el proceso de la estrategia política, ¿no? Sin embargo, hay un tema ahí que evidentemente, como es un privado haciendo una encuesta, los datos que salgan quizás más relevantes o los datos más importantes son datos que va a tener él, ¿no? Y que no son datos populares o no son datos que se van a democratizar, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, hablemos un poco de lo que mencionas también en tu artículo de la encuesta como herramienta para hacer un traje a medida, ¿no? Hacer un político a medida de acuerdo a lo que va surgiendo. Entonces, sobre eso también que decía lo del conejillo de indias, para ver también esta posición que decías de la horizontalidad y también para desmenuzar un poco de este traje a medida, si es ético o no es ético, y también ustedes déjenos en los comentarios qué opinan sobre este tema que es un poco polémico. Te escucho, Javi. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que hay que aceptar es que Bolivia ya ha entrado en el mundo de las nuevas formas de entender la conducta electoral. Todos los partidos políticos que ya están en el campo político o que aspiran a entrar, medianamente ya han entendido que las encuestas no son una herramienta técnica, entendemos en el campo político no como una herramienta sencillamente técnica como lo entendemos en el campo académico, digamos, ¿no? O sea, donde se cumplen determinadas rigurosidades, etc. En el campo político sí hay determinados requerimientos, o sea, el Tribunal Electoral tiene un reglamento en el que vos debes presentar, digamos, tu margen de error muestral, tu tipo de metodología que vas a aplicar, etcétera, etcétera. Sí, o sea, ya tenemos normado determinados reconocimientos de que eso es importante. Yo en el artículo trato de posicionar lo contrario, o sea, que las encuestas son realmente una arma de lucha. Ajá, sí, eso también había... Es una arma de lucha política. Entonces, como el campo político es un campo de lucha,
El diseño de las estrategias, por supuesto, no lo puedo mostrar todo, ¿verdad? Porque se supone que yo tengo que ir a, digamos, ganar la mayor cantidad de gente a mi favor para restarte, dividirte e incluso anularte del campo político. Entonces, cuando decimos, digamos, que las encuestas colaboran a diseñar un traje a medida para un partido político, para un, digamos, un candidato, etcétera, estoy hablando en términos concretos lo siguiente, vean ustedes. No solo Claure tiene un equipo de consultores extranjeros, lo tiene Manfred Reyes Villa, lo tiene Samuel Doria Medina. Si ustedes se dan cuenta el posicionamiento, digamos, de cómo los candidatos los han transformado, eso tiene que ver porque las encuestas, ¿sí? y los grupos focales y los experimentos individuales que ya se están haciendo, ¿sí? están haciendo de que los candidatos modelen su discurso para comunicarse mejor con la ciudadanía. Por ejemplo, miren estos 3 casos les voy a poner. Cuando Milei ha ascendido al poder, todos los políticos bolivianos, antes de que sean asesorados para entrar directamente al campo político, todos, absolutamente todos repetían de que en Bolivia se tiene que privatizar, de que el Estado es muy grande, de que vamos a disminuir los ministerios. Como guión, ¿no? Como guión. Sí. Unos más radicales que otros, que hay que privatizar, etcétera. Una vez que empieza a funcionar el campo político y al hacer las encuestas, lo que hacen los consultores políticos es lo siguiente, decirle al candidato, oye, un ratito, Manfred, un ratito, yo sé que tú quieres esto, pero la gente no está pensando eso. Si tú hablas eso, tú dejas de tener chance de poder comunicarte con estos sectores. Manfred, la gente no te conoce, los jóvenes no te conocen, no saben que eres neoliberal. ¿Qué tienes que hacer? Mostrarte joven, pero tengo 70 años. Te vamos a poner de 35 años, no importa. Pero tú eres una persona misógena, que no cree en las lesbianas, que no cree en las diversidades sexuales, en las identidades, etcétera. Sí, pero la gente, los estamentos bolivianos no tienen esa misma conducta. Entonces, pues, vístete de Freddie Mercury. Pero si Freddie Mercury hubiera sido, pues, gay, etcétera, etcétera. No importa. Eso quiere, o sea, te vas a comunicar mejor de esa manera con los segmentos a los que nosotros pretendemos llegar. ¿Sí? Diseñan, digamos, la comunicación política de tal manera que es un traje a la medida para determinados segmentos. No te puedes poner traje hoy día porque estás yendo para personas de 50, 60 años. Mucho cuidado con eso. Samuel Doria Medina, exactamente lo mismo. Tienes que estar en las redes sociales, tienes que estar en el TikTok, no puedes tener el mismo comportamiento neoliberal de cuando tenías, tienes que cambiar tu lenguaje, no te posiciones ideológicamente como de derecha o de izquierda, porque es un peligro, porque la gente no se está posicionando de esa manera. O sea, nosotros hemos hecho un sondeo en la ciudad de Sucre, muy rápido, muy concreto. A la gente le preguntábamos, ¿usted está de acuerdo? ¿Usted es liberal? ¿Cómo se considera usted? Sí, yo soy liberal. ¿Pero usted cree que el Estado debe controlar el mercado? Sí, también creo que el Estado debe. ¿Listo? Es decir, la gente está pensando en libertad, pero los partidos políticos quieren representar eso como liberalismo, y entonces estamos en ese fenómeno. Para eso sirven las encuestas, para determinar con toda claridad, escuchar, como dice, digamos, este español, el metro cuadrado de la gente. Anthony Gutiérrez Rubí, como dice, digamos, es el metro cuadrado de la gente el que interesa. ¿Qué le interesa a la gente? En otras palabras, la cocina, ahí se cocina todo. Porque ahí la familia habla, ahí discute, ahí se observa, ahí la mamá ve si hay comida en la heladera, si ha llegado el pan, si ha llegado la leche, el precio de ahí es exactamente donde nace todo. Bueno, véanlo ustedes a Manfred Reyes Villa en la ciudad de Santa Cruz, reuniéndose con una madre de familia, yendo a desayunar, no sé si se acuerdan, ¿sí? Yendo a desayunar, a escucharle, etcétera. Es exactamente eso. Han quedado y están quedando obsoletos todos esos equipos políticos donde vos te tenías que reunir con los caballeros de terno y todos eran filósofos con sus cigarros y todos venían a hablar de la gran cultura política boliviana o de cómo está el mundo, bla, bla, bla. Que es el olfato preciso al que te referí. Exacto, o sea, antes funcionaba así porque vos Bolivia podías recorrer, Bolivia, La Paz, conocías el centro de La Paz y eso era La Paz. No, igual somos una miniatura, somos 11 millones nomás. Somos 11 millones. Pero ya somos millones.
Y eso se le hace mucho más complejo. Entonces, un poco la reflexión va en ese sentido. Es decir, yo precisamente he tratado de escribir ese artículo un poco reivindicando la necesidad que la sociedad tiene de saber para qué funcionan las encuestas, por qué es importante abrirse a esto. Yo discrepo un poco con eso de que somos conejillos de indias, digamos, ¿no? Siempre, digamos, han tratado de ver, digamos, de que hacer una encuesta o alguna herramienta de investigación, eso es porque nos han puesto como que más una subjetividad que puede llevarnos al miedo, etcétera, y puede perjudicar más bien el que la sociedad la escuche, porque ahora lo que determina es el ciudadano. Ahora, yo entiendo perfectamente otra cosa. Bolivia yo la identifico como dos momentos, dos sociedades, una sociedad vertical y una sociedad horizontal, ¿no? Una sociedad vertical donde sí la línea política del jefe puede determinar, el sindicalismo pues es muy vertical, pueden imponerte una línea y le quitan al ciudadano el poder de voluntad individual de poder decidir sobre si le gusta o no le gusta que cante. Eso existe, sí, pero ahora estamos en un momento de bifurcación social, de fractura social, donde la sociedad está buscando más representaciones políticas, sí, está buscando más chances de elementos de representación. La sociedad tiene mayor probabilidad de decidir si con este, o con este, o con este, o con el otro. Sí, incluso el movimiento campesino está fracturado, o sea, están buscando las cosas. En este momento de fractura social, entender la dinámica de cómo se organizan los procesos electorales, etcétera, para la ciudadanía, para mí es fundamental. Porque creo que así, digamos, construimos elementos democráticos que permitan saber y mostrar a la ciudadanía que así va a funcionar. Si ellos, digamos, están interesados en una gente joven, seguramente los candidatos van a tener que pintar. Entonces, un poco como que yo trato de alimentar un poco la transparencia en estos procesos. O sea que, sí, obviamente no vamos a, ni tú presentarías las encuestas y decirte, oye, mira, así está, esto es mi dato. Estamos en la competencia. Claro, es su plata, él se lo va a guardar, sus datos. Competencia, es la competencia. Entonces, un poco como que este es el elemento que a mí me llama bastante la atención, digamos, de que podamos entender que son para eso las nuevas herramientas, para eso funcionan, y con eso la gente puede construir mayor ciudadanía política. Ya. Sí. Cuando se ocultan las cosas, no solo lo que se tiene como elemento para la estrategia, sino esta intención que debería ser un debate académico, un debate político, un debate muy natural en nuestra sociedad. Bueno, todavía parece como que no toquen, no digan, no hagan. Bueno, pues ahí tenemos un problema de cognición teórica, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, digamos, en realidad estas herramientas están fuera de la ética. Simplemente son y tienen su funcionalidad. Son y tienen su funcionalidad. ¿Y para ti, qué opinas tú, Helder? Bueno, en realidad es que hay que colocar en dos ámbitos, ¿no? Uno, el de su artículo, no el artículo como tal, como se presenta. A lo americano, Marcelo Claure y su estrategia electoral, Javier Rolando Guarachi en el Correo del Sur. Y otra cosa es la encuesta en Bolivia, ¿no? Entonces, hemos comenzado con Marcelo Claure, lo que hace, tú describes, arrojas el detalle de tu artículo, pero ahora empiezas a aterrizar con que la encuesta debe servir a la ciudadanía. Pues claro que sirve, pero no debemos mezclar, ¿no? Entonces, yo primero te indico, no con un sentido malo de que seamos conejillos de indias, pero yo percibo en Marcelo Claure y en esa su intencionalidad, eso que nos está como que estudiando, como que nos está utilizando como conejillo de indias, pero no es necesariamente algo que digamos es malo, ¿no? Sino que es como que estás sintiéndote utilizado. Estoy retornando a, como te decía, a esa encuesta que hizo hacer Egoni, ¿no es cierto? Y esos consultores trayéndonos a esa época. A mí, básicamente lo que hace Marcelo Claure, yo con eso me voy a quedar, que él trata de volvernos a hacer retroceder a ese tiempo, con la única diferencia que ahora hay WhatsApp, hay internet y hay la era digital, digamos, ¿no? Listo, para de contar. Pero con relación al tema ético de las encuestas, que es a lo que apuntas, es diferente, pues. En Bolivia no hay una cultura de la encuesta, ¿no? Pero yo ojalá viera, pero
Ojalá hubiera, ¿no? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué ojalá hubiera? Porque hubiera más trabajo para cientistas políticos, sociólogos. Claro, tendríamos hubiera muchísimo trabajo porque tú ahí desmenuzas, haces sistematización, haces un estudio sociológico, politológico, haces hasta inclusive con economistas, ¿no? Para hacer este tema de hacer repartir, ¿no es cierto? De qué edades a qué edades, etcétera. Pero creo yo de que en Bolivia, para introducir el tema de las encuestas, habría que ser más específico. Por ejemplo, una encuesta, netamente, una encuesta, ¿no es cierto? Porque lo que nos enseña Marcelo Claure es que él tiene dinero para que se hagan encuestas. Pero si tú promocionaras una encuesta en Bolivia, alguien que vive en Bolivia, no que vive en Estados Unidos, porque es importante también el vivir en Bolivia, en alguna parte del territorio boliviano. Por ejemplo, se ha presentado una candidata mujer a presidente, tiene un apellido, sí, he visto. Un apellido un poco croata, me parece, pero eslavo. Sí, a ver, lo voy a buscar ahora. Ella tiene bastante dinero, ha estudiado en Harvard, tiene, me parece, 3 doctorados, algo así. Pero tiene recursos. ¿Por qué ella, que quiere ser presidenta o quiere ser candidata, no puede financiar encuestas? Carol Blenda. En la misma visión que Marcelo Claure, siendo positivos, ¿ya? No negativos. Y en la misma visión que tú me dices que la encuesta realmente empieza a sacar los sentimientos de la gente, verdaderos sentimientos. ¿Por qué no se hace una encuesta de qué... ¿Quién le parece usted, de los actuales actores políticos en carrera, que puede solucionar el problema del dólar, el problema del combustible, el problema de la canasta familiar? Para de contar, es una pregunta corta, puntual y que a todos nos interesa. ¿Por qué el señor Claure no puede financiar desde los Estados Unidos, desde su cómoda lugar? Y no tengo nada contra Marcelo Claure, pero definitivamente esas encuestas han provocado que aquí, aparte de los problemas que ya existen de bloqueos y de problemas económicos bien profundos, o sea, mete esta encuesta como para decir de una vez terminen de hacer este problema que tienen en Bolivia en vez de darle solución, ¿cierto? Pero le mete más leña al fuego, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer ese tipo de encuestas? No las he visto. Y conozco quienes hacen encuestas. Samuel Doria Medina tiene ya una tradición de por lo menos de más de 10 años con una fundación que hacen encuestas. ¿Por qué no lo hace? Que está en carrera Samuel Doria Medina. Tú mismo indicas, ¿no?, de que sus asesores han hecho que sea un poco más abierto y no sea tan cerrado, porque no tiene mística, no tiene carisma, ¿no? Y no tiene esas cualidades que un político tiene, ¿no? Pero entonces tiene otras cualidades, ¿no?, como un buen empresario, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras yo apunto a ello. O sea, la encuesta es buena en tanto y en cuanto quién la promociona. No necesariamente es antiético, pero lo ético va también ligado, siempre va a ir lo ético ligado a lo moral, ¿no es cierto? No me dirás que Evo Morales puede decir, ya yo voy a hacer una encuesta como Evo Morales, voy a promocionar una encuesta sobre el tema del estupro o de la violación a menores de edad. ¿Quién le creería a Evo Morales? Por más plata que tenga. O sea, el contenido de la pregunta es lo que puede escapar de lo ético. ¿Y quién puede financiar, no? Ajá. Entonces tiene que ver mucho eso desde mi punto de vista. No sé si ustedes han visto, pero le han hecho una entrevista a Marcelo Claure, me parece que en Bolivisión, no me acuerdo bien, la verdad, ustedes déjenmelo en los comentarios si es que es en Bolivisión. Y justamente a él le preguntaba, ¿no? Che, ¿y vos qué estás preguntando? ¿Qué sabes de Bolivia? ¿No? Y él decía, bueno, yo lo único que he hecho ha sido contratar y así ha dicho, ¿no?, a la empresa más cara del mundo para que haga una encuesta excelente, ¿no?, para que haga un trabajo de investigación excelente, como lo dictan, digamos, estos estándares que en el caso de tu artículo le dices a lo americano, ¿no?, pero son también estándares que ahora de mano de la ciencia política, ¿no? Sí, es una cosa internacional. Y claro, lo que yo he percibido de Marcelo Claure, y ustedes después me dirán, es que a él realmente no le importa con quién se tenga que aliar, porque él
sobre todo es un empresario. Entonces los empresarios son socios de quien tengan que ser socios para que sus negocios funcionen, ¿no? Y lo mismo decía, ¿no? Yo hablo con Andrónico por teléfono, así como también hablo con Tuto por teléfono, así como en su momento he ido a la oficina a hablar con Evo Morales. Bueno, eso no ha dicho de Luis Arce, ¿no? Dice que no lo quiere recibir Luis Arce, hasta ahora no lo ha recibido. Entonces es como que hay también esta idea, digamos, del político que está fuera del empresario, que ahora se quiere vender mucho, ¿no? Del político versus el empresario, que es mentira, ¿no? Que es en realidad una sociedad, también se podría decir, ¿no? Pero eso como para tener un poco más de información. Si no han visto esta entrevista, véanla, está ahí en YouTube. Pero tú querías responder. Sí, a ver, yo trato de reivindicar lo más que se pueda la democracia participativa, representativa, las transparencias en los procesos electorales, y por eso, digamos, comparto muchas cosas de la crítica respecto a la encuesta de Claudio. Yo no he tratado en el artículo de entrar a un análisis estadístico, a un análisis, digamos, minucioso de por qué dijo esto, el otro, eso, porque eso podría ser, digamos, algo interminable. Lo que a mí me llama la atención es que cuando, digamos, varias veces que yo he podido, digamos, dialogar con algunos candidatos o algunos pretenciosos que quieren entrar al campo político, etcétera, yo no les propone lo primero. Yo siempre les propongo, digamos, hagamos una primera encuesta. Y todos me dicen, ¿y para qué? ¿Para qué? Pero si ya estamos aquí. Y hay muchos casos que vienen con 2 abogados más o 2 politólogos más y ya, es que ellos saben todo. Y en todos los casos que he tenido siempre han perdido. Siempre han perdido. ¿Por qué? Porque eso funcionaba antes. Sí, o sea, ahora funciona la integralidad. O sea, la encuesta, pues yo he dicho, no es suficiente, una encuesta sociodemográfica, ¿no? Si vos no tienes datos cualitativos, tampoco. Si vos no tienes en tu digamos, equipo de campaña, en tu equipo, digamos, los que van a participar acompañándote en un proceso electoral, historiadores, personas, antropólogas, sociólogos, psicólogos sociales, politólogos, que compartan en diálogo, ¿sí?, los datos cuantitativos y cualitativos en un contexto, que el contexto es fundamental. De nada tampoco te sirve tener una muy buena encuesta y muy bien pagada. No porque tengas plata significa que vas a hacer una buena encuesta y eso es suficiente para que te lleven a la victoria. Eso es errado. Mucha gente piensa que la encuesta sirve exclusivamente para saber quién va a ganar o va a perder. Eso es falso. La encuesta es una herramienta que te sirve para competir mejor en la contienda electoral, en una competencia democrática. Por eso las encuestas que muchas veces se publican, no sé, digamos, con una serie de situaciones que no, por ejemplo, no muestran sus márgenes de error, no comparecen ante la ciudadanía sobre cómo la han diseñado, etcétera. Yo soy muy crítico, igual que tú, digamos, en ese aspecto. O sea, y que los medios de comunicación reproduzcan eso no te afecta, digamos, al competidor, afecta a la ciudadanía, porque estás mal informando, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la encuesta? Sirve, pues, para una mejor competencia en el campo electoral. El problema que nosotros en Bolivia tenemos es la excesiva polarización de la que estamos saliendo. ¿Tú crees que estamos saliendo? Bueno, en términos, digamos, yo no sé. Yo pienso que hay elementos, digamos, ya no tienes vos, digamos, un masa entero estructurado, tienes una bifurcación, la sociedad está mucho más abierta, ¿sí? Y con un chance mayor de que esta dicotomía entre unos y otros por matarse se pueda, digamos, difuminar mucho más. Sí. En ese ámbito, o sea, en ese ámbito, vos tienes que tener mayor capacidad de competición. Por ejemplo, para mí, cuando me preguntan, ¿y quién crees que vas a ganar las elecciones? Yo digo, qué pregunta muy apresurada y desesperada. Dejen competir. Porque todos tal vez están queriendo entrar a la segunda vuelta, al balotaje, para de la segunda vuelta arreglar cuentas, hacer mayorías, juntar, etcétera. Pongan las cosas como son, esa es la competencia, y alégrense de que estamos en un momento de competencia. Sí, porque otrora era pues cuestión seca, o sea, ya te sabías, o sea, de quién va a manejar y cómo va a manejar y qué van a decir estos, porque los de abajo también van a repetir. Estamos en un momento muy interesante. Entonces yo reclamo, digamos, este elemento, digamos, de poder transparentar, de poder hablar sobre estas cosas para que la gente se comunique, sepa para qué funciona, porque es importante comunicarse.
y sobre todo, digamos, ser breve, ¿no? Porque en último término las encuestas y todas las herramientas que puedan utilizarse sirven para luchar por este derecho a la brevedad. En una sociedad no tan informada, donde un ciudadano anda muy brutalmente golpeado por los medios, las redes, etcétera, los procesos electorales y el candidato debe tener la capacidad de la brevedad, de la síntesis, por derecho al ciudadano. No lo digo yo, lo dicen varios autores que siempre andamos, digamos, un poco reclamando por esta situación. No, y porque las redes sociales te exigen eso y también, bueno, o sea, tienes 5 segundos para atrapar a una persona, definitivamente necesitas una capacidad de síntesis, ¿no? Sí, ¿ves? Es como que eso, ¿no? Un poco también, digamos, bueno, después podría hablar para cerrar, sobre cómo sirven estas herramientas de trabajo para poder llevar a una sociedad fragmentada, también narrativas fragmentadas. Sí. Nos vamos a una pausa y vamos a continuar con este debate. Retornamos con el programa Debate Ciudadano y ahora queremos hablar un poco sobre las estrategias electorales que se están tejiendo poco a poco ya en este 2025, un año que va a estar muy movido. Helder, estas nuevas estrategias electorales, igual algo de relación tienen con estas encuestas que han salido con Marcelo Claure. Contanos cuáles son tus primeras apreciaciones, qué estás viendo. Bueno, no quería dejar de decir algo que me urge decirlo, pero a ver. Es que cuando hay una historia, ¿no?, de Simón y Patiño, cuando él regala al club social, ¿no?, y es muy bonachón, regala muchas cosas, mucho dinero para obras sociales, ¿no? Entonces ven en él y dicen, bueno, entonces que vaya con el Partido Liberal o que vaya con el Partido Republicano, le invitan, ¿no?, a formar parte de la política, y él les dice, ¿para qué voy a entrar a la política si puedo controlar todo y a todos? Yo puedo hablar con todos, ¿no es cierto? Entonces él nunca quiso entrar en el tema de la política, ¿no? Entonces me parece que tiene esa tendencia, ¿no?, Marcelo Claure, que él no va a entrar en política. Él solamente quiere controlar, quiere, como tú misma hace rato decías, ¿no?, habla con tal, habla con cual, va a hablar con... O sea, habla con todos. Va a hablar con el dueño del circo, más claro, ¿no? Entonces, pero también tú decías algo, dijiste, no con Lucho Arce, no logró. No pudo. Eso es lo que él le ha dicho. No sé. Ahí apunta esto de la estrategia política, ¿no? No necesariamente la encuesta es uno de los puntales de una contienda electoral. En Bolivia, por eso yo comenzaba un poquito con la crítica hacia Marcelo Claure, que él quiso comenzar el escenario político y electoral en Bolivia basándose en una encuesta, pagándola y empezando a lanzar los primeros dardos. Fue muy interesante, los medios respondieron, los grandes opinadores también igual estuvieron ahí, en La Paz principalmente, en Santa Cruz también, aunque no mucho, porque en realidad el primero que salió, que es Manfred Reyes Villa, no es muy, si se quiere, no tiene mucha llegada a Santa Cruz, ¿no? Después de que uno de sus ex asesores, porque ya lo mandó de nuevo a Estados Unidos, como era Eric Fajardo, hacía algunas apreciaciones respecto al tema del Canva, ¿no? Entonces eso un poco que les restó bastante, y ya Santa Cruz ya no es su plaza, digamos, ¿no? Difícil que llegue ahí. Pero de todas maneras, para mí, una de las estrategias políticas está marcando el movimiento al socialismo como partido. ¿En qué sentido? Con experiencia, les puedo decir, porque casi 11 años de mi vida las he pasado en función pública dentro del esquema del movimiento socialismo. Entonces, conozco muy bien que de qué uno está hablando. Cuando uno quiere estudiar ciencia política de verdad y quiere
hacer un nivel de asesoramiento, tienes que palpar la realidad después de la teoría, ¿no es cierto? Tienes que ir a la práctica, si no, no tiene sentido el hecho de estudiar escuelas teóricas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el MAS está logrando construir su propia estrategia política. La estrategia política básicamente es de polarización, la que conocemos comúnmente, ¿no? Bueno, pero esa es una... Y hace rato, sí, pero hace rato acá el colega decía, pero estamos saliendo, y tú le decías, no, ¿tú crees que estamos saliendo? No sé, ¿no? no. ¿Te acuerdas, no? Ah. Y justamente este pasado viernes comenzaron la marcha, ¿no es cierto?, desde Patacamaya hacia La Paz, ¿no?, la corriente evista, ¿no? Y también aquí el colega Guarachi habla acerca de la bifurcación que tiene el MAS, pero creo que la mejor estrategia política que está marcando en este momento el escenario electoral inicial es el movimiento del socialismo. ¿Por qué? Porque básicamente todos piensan que el movimiento del socialismo está por morir, ¿no? Y hay un escenario de desgaste que aparentemente no se ha podido manejar el gobierno, y que ahora es el turno de otros. No importa si son antiguos, dinosaurios, la mayoría tiene casi 30 años en política, los que están disputando, y que ese es su turno, les toca, ¿no? Y no sé si le han escuchado hablar a Manfred Reyes Villa, que aparentemente siempre sale primero en las encuestas ahora, en este sistema político electoral inicial, en esta carrera electoral inicial, de posicionamientos, ¿no es cierto? Porque estamos ahorita en posicionamiento. ¿Quién se posiciona a dónde? ¿Para hacerle frente a quién? Al MAS. ¿Y qué te está diciendo el MAS? No se está metiendo. Ahorita Lucho Arce todavía no ha dicho que va a ir, o si va a ir o no va a ir. Todavía no dice si realmente tiene un acercamiento, un acuerdo de caballeros, no sé cómo llamar, con Manfred Reyes Villa, ¿no? Porque no le toca mucho. Y cuando le dicen, ¿y cuánto le calificaría del 1 al 10? Le hace una pregunta a un periodista y les responde entre 6.5 a 7. El Manfred sobre Arce. Sobre Arce, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que esta estrategia política inicial del MAS te da a pensar. ¿Qué da a pensar? Tú no sabes si va a irrumpir o no Andrónico Rodríguez, que sería la alternativa después de Evo Morales, porque Evo Morales no lo van a habilitar, no va a estar habilitado. Entonces, ¿cuál sería la alternativa del levismo para que siga viviendo en esa bifurcación? Porque si bien ha habido bifurcación, pero no ha habido escisión. La escisión y la bifurcación son dos cosas distintas. Entonces, en esa perspectiva, todavía no sabemos si va o no va Andrónico. De momento Andrónico dice, yo me hago a un lado y va nomás, la decisión del 6 Ferrer del Trópico es que vaya Evo Morales, yo no voy a ir en esta contienda. Pero solamente lo dice, ¿no es cierto? Entonces no sabemos si vaya a ir en esta contienda política inicial, en el camino, cuando ya salga oficialmente la convocatoria, etcétera, y en un congreso del MAS, porque el MAS ahora es uno solo, ¿no es cierto? Grover García es el jefe nacional, etcétera. Quien ostenta el poder es Luis Arce Catacora. Entonces, ¿quiénes son? Del MAS. Tiene una columna vertebral, ¿no es cierto? Entonces, esa estrategia política te dice, bueno, como todos se han lanzado, como ya hay hasta encuestas donde hay un primero, un segundo y un tercero, hasta me parece que hay una mesa, ¿no?, de concertación ahí, Tuto Quiroga, Salvador Medina, Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho. Claro, ellos han cerrado ya un acuerdo. Rubén Costas más se ha sumado, ¿no es cierto? El día de ayer sábado han tenido su congreso demócratas y han definido ir nomás con esa mesa de concertación. Entonces, en esa perspectiva, y yo arrojo acá en el programa, que sería bien interesante desmenuzar eso en otro programa, con otros actores, politólogos. ¿Y por qué no pensar en Luis Arce presidente 2025-2030 y Andrónico Rodríguez vicepresidente? El levismo y el arcismo. O por qué no pensar en un Lucho Arce candidato presidencial a la reelección, sería con una figura mujer que venga del levismo. Entonces,
y bueno, no nos vamos a mentir tampoco, aquí no vamos a hacer a la divina, ¿no? La ex senadora Salvatierra también está en esa situación. Entonces nosotros no podemos jugar un poco con los sentimientos y con la neurociencia de la que se habla, o sea, no se puede jugar. Por eso es que no me molestaba, sino que a veces a uno no puede con su temperamento, en el sentido de que desde afuera tú quieres manejar con control remoto lo que pasa en Bolivia, ¿no? Entonces era eso, arrojo esa intencionalidad. ¿Por qué no podemos pensar en esa estrategia política también? Claro, y también como estrategia política que se usa es también lanzar encuestas con anterioridad para generar un efecto bola de nieve, ¿no? También hay como un empuje de decir, miren quién está arriba, miren quién está ganando, miren, y eso también redirecciona el voto, ¿no? Ahora, muchos nombres se barajan, no sabemos quién será Adriana finalmente. Salvatierra, ¿no? También se baraja el nombre del Castillo, se baraja el nombre de la ministra Prada, en el caso del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces todavía creo que también está ahí, pero definitivamente más que una estrategia, en mi punto de vista, lo que está haciendo ahorita el movimiento al socialismo es solucionar estos problemas internos y concretar finalmente un binomio, ¿no? Si es que lo van a poder concretar o si es que el levismo va a irse por otra sigla, que sería, para mí sería súper interesante que ellos se vayan a otra sigla, obviamente. Un prestadito, quién sabe cómo será. Interesante en el sentido del juego democrático, ¿no ve? Porque es así, justo lo que tú decías. Este esparcimiento, digamos, de diferentes partidos es algo que no hemos vivido hace unos 15 años, por lo menos, ¿no? Y que sería interesante. Ahora sí, sobre estas estrategias, ¿qué nos puedes decir tú? Quizás también respondiéndole un poco a Helder. A ver, un poco entre paréntesis para cerrar lo que tú planteabas, ¿no? Vivimos en una sociedad, y Bolivia no está exenta. Yo estaba revisando algunos datos. Más del 80% de los bolivianos ya tiene un celular, y es un celular Android, no es un celular, digamos, un inteligente. Es un celular inteligente. Todos están en el Facebook, en el Twitter, etcétera, etcétera, ¿sí? Si nosotros fuéramos mucho más sofisticados, ya no necesitaríamos encuestas personales, ¿sí? Estamos en un mundo donde ya se trabaja la minería de datos, el Big Data, y yo, aunque viva en Londres, puedo darte un dato exacto, mucho más preciso, de, digamos, una percepción individual, de cómo no solo 2.000 personas piensan, sino cómo 4 millones piensan, ¿sí? Es decir, si nosotros no entendemos en el momento histórico en el que estamos, vamos a pensar, digamos, que solamente las encuestas o que nos están estudiando. No, nosotros somos sujetos de estudio, vivimos una sociedad del conocimiento, de la información, que realmente avanza a pasos agigantados, ¿sí? Eso es muy importante, digamos, de poder entender. ¿Por qué? Porque a veces no queremos entender. Mira, les voy a dar un dato hablando de estrategia. Hicimos un sondeo en la ciudad de Sucre con 2 grupos focales y les preguntamos a jóvenes entre 18 y 20 años qué opinaban sobre lo que había hecho el órgano electoral plurinacional respecto a la difusión de méritos de los candidatos al órgano judicial. 99% nos respondían: es aburrido. No, aburrido. No, maldita. Es aburrido. Entonces, qué aburrido. No. Y cuando yo decía, bueno, entonces, y yo les preguntaba, ¿y dónde están ustedes? ¿Qué están haciendo? Jugando videojuegos. ¿Qué videojuegos juegan? Mira, me mostraban este, y 1000 juegos. ¿Ya? Bueno, si nos ponemos a pensar, nosotros los adultos que ya estamos cerca de los 40 o más, entendíamos la educación cívica política como aquella vieja educación cívica política, es decir, donde vos tenías que ir al sindicato, tenías que ir a un partido, o tenías que, digamos, a través de los manuales entender la política. Incluso habían, ¿no ve? O sea, programas políticos de reverendos grandes filósofos políticos haciendo los líderes, bien de eterno, etcétera, se presentaban y hacían la cosa. Ya. Bueno, los jóvenes no están en eso, definitivamente no están en eso, y son más del 50% del padrón electoral boliviano. Bueno, entonces, ¿qué es el juego? ¿Sí? ¿Qué es el juego?
Para nosotros los viejos, el juego definitivamente verle jugar a un niño, digamos así, todo el tiempo es realmente, oye, ponte a leer, oye, ponte a hacer algo, no estás aprendiendo nada. Bueno, los estudios dan cuenta de que los mejores momentos donde tú puedes aprender es a través del juego. El órgano electoral, ¿sí?, ha hecho una inversión ingente de cantidad de plata para transmitir esta información a una población que no la ha estudiado, no la ha querido escuchar. Imagínense ustedes haber desarrollado un software, un juego interactivo donde millones de jóvenes estén interactuando, aprendiendo cómo funciona el órgano electoral, ganando, compitiendo, sabiendo los nombres, quién es, etcétera. Los jóvenes hubiesen participado, pero ¿qué hace el Estado boliviano y sus instituciones? Le echan la culpa al joven cuando las cosas salen mal. Estos pobres idiotas no saben qué cosa hacer o están llevando al país al fracaso. Yo he hablado con varios candidatos y me decían, no, con los jóvenes no, porque hay que ir a los sindicatos. En el sindicato agarramos al dirigente, el dirigente convoca a en cambio el joven no sabe lo que quiere, me decían. Bueno, seguimos pensando con esa. Ahí están los resultados. Sí, ahí están. Lo que pasa es que nosotros no estamos entendiendo lo que está a nuestros ojos. Sí. Esta forma de entender la situación, digamos, amerita, digamos, mucha, digamos, conocimiento, mucha investigación. Por eso yo reclamo, digamos, a los partidos, a quienes se meten a la política. Está bien el olfato político, pero a veces es hasta una pérdida de tiempo reunirte con grandes políticos que no quieren escuchar a la mayoría del padrón electoral. Es un problema grande. Segundo, mira, el primer elemento que ha servido, digamos, todas las encuestas que han hecho los partidos ha sido precisamente para lo que denominamos, digamos, cuando se organiza una estrategia electoral, el streaming, es decir, un marco teórico sobre el que el candidato va a diseñar un mensaje. Por ejemplo, Manfred Reyes Villa, ¿qué ha sacado de toda la encuesta que han hecho su equipo, etcétera? Han dicho, bueno, orden y progreso. Tu consigna va a ser orden, porque sin orden no hay progreso. 2 palabras, ¿se dan cuenta de lo importante que es? 2 palabras. Y bueno, con eso trata de convencer a la gente que considera que sí Bolivia necesita orden. Y lo escuchan, y crece, y por lo tanto tiene un rating en las encuestas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pasa eso. A Samuel Doria Medina le ha dicho, bueno, tú metete al tema de lo que es importante. Tú sabes de economía, tú eres un empresario, entonces habla de cómo resolver el problema de los dólares. Eso le interesa a la gente. Pero eso no agarró, pero sabía Manfred Reyes Villa eso, sabe el problema de los dólares. Pero ese es un elemento secundario en su discurso ¿sí? Entonces todos van posicionándose así, articulando ya determinados, digamos, elementos lingüísticos de comunicación para lanzar a la población y ver, digamos, cómo. Ahora, esto les permite competir de antemano para saber quién puede estar primero, segundo, tercero, y de acuerdo a eso recién posicionarse para ver si estás primero, cómo te vas a defender, para ver si estás segundo, cómo vas a atacar, para ver si estás tercero, qué rol vas a cumplir, a dónde vas a ir. O como Claure, yo no sé en qué rol estoy, pero lo único que sé es que expreso la ciencia, la tecnología, la innovación, los jóvenes quieren eso, me escuchan, puedo ser escuchado, tengo chance de ser escuchado y por lo tanto ese caudal de opinión pública puedo acarrear a algún otro candidato en su momento que me interese un poco. Ahora, sobre lo nacional popular, que está quebrado, que está, digamos, un poco, mucho más, digamos, en crisis, hay que trabajar, yo pienso, sobre lo concreto, porque no sabemos qué cosa irá a pasar, no sabemos, digamos, ¿no? Pero lo concreto es que, digamos, tienes vos en el arcismo una cosa elemental. Un líder que no tiene respaldo en la opinión pública, un líder muy desgastado. Pero ¿qué es lo que tiene? Lo que no tienen los demás. Tiene el aparato de Estado y tiene los millones. ¿Sí? Y tiene los millones para poder poner allá donde a él mejor le vaya a convenir. Evo Morales, ¿qué tiene? Tiene el mismo problema de Arce, un líder muy desgastado, ¿sí? Pero que tiene, digamos, como que determinada base social que representa el movimiento histórico de... Claro, tiene una mística, ¿no? Una mística, ponle tú lo que quieras, pero ahí está, tiene eso. Lo que no tienen los otros, que no tiene esa, digamos, reserva de toda una época histórica. Pero ahora yo recién he visto que Eva Copa, por ejemplo, sale a decir que vamos a recolectar firmas con el gobernador de Chuquisaca para hacer el partido Morena, digamos, y ese partido, es decir, puede ir por ahí.
O sea, Luis Arce puede ir por ahí, Evo Morales también puede ir por ahí, es decir, pero en ellos, ¿qué se nota? Por la crisis por la que atraviesan, se les dificulta mucho más construir liderazgos, ¿sí? Mostrar a sus liderazgos, porque están todavía en una competencia, yo me animo a decir, mucho más de fondo que de forma. O sea, para ellos puede ser fácil, o sea, sentarse y decir como ha sido ponerle al Arce en Buenos Aires, digamos, ¿no? Es mucho más compleja, porque ellos están siendo presionados por una corriente internacional de posicionamientos ideológicos. Es decir, para mí, digamos, el progresismo de Estado terminó su ciclo y está avanzando hacia un progresismo de mercado. O sea, todos los progresismos que no se han convertido en gobiernos autoritarios o totalitarios están chochando en el mercado comercial, se han abierto al mundo, se han abierto al mercado. Ve Brasil, ve México, ve otros países, entonces están haciendo. Ya no tienen nada de rostro de hace 15 años atrás. O sea, Lula da Silva no tiene mayor problema en reunirse con Milei. No le va a comprar gas, no tiene mayor problema, ¿sí? Estamos en un momento de un ciclo mayor en el que hay que repensar lo que está pasando en Bolivia, y por eso precisas contradicciones que son muy elementales, se les hace obviamente dificultoso darse el chance de decir tú vas y tú vas o tú vas, etcétera, porque están en un profundo, digamos, una profunda crisis que yo le llamo un vaciamiento ideológico tan profundo, sí, que bueno, es mucho más complejo. Sí. Es así, este vaciamiento ideológico es fundamental. Justo lo habíamos hablado en alguna otra entrevista, también lo mencionaste, y desde entonces yo también agarré la idea y creo que ese es el fundamental problema con el movimiento del socialismo. Pero ahora volvamos, estábamos hablando de tu artículo, así hemos empezado este programa. Volvamos un poco a Marcelo Claure como personaje, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre Marcelo como personaje y qué opinan sobre esta intervención que ha tenido en política nacional? Hasta ahora solamente había intervenido en la política, pero del fútbol, ¿no? Porque en el fútbol también hay política, entonces ya ha salido de ese espacio y quiere conquistar nuevos, ¿no? Muchos en esa entrevista que le hicieron a Marcelo Claure le decían: lo que tú quieres es buscar un presidente que sea tu socio para explotar el litio boliviano, ¿no? Él expresamente no ha dicho sí, ese es mi plan, ¿no? Pero definitivamente él ha mencionado que existe esta gran importancia y esta gran oportunidad de el litio, ¿no? Por otro lado, también en esta entrevista Marcelo hablaba de hacer una escuela política en Bolivia. Él quiere hacer una escuela política, ¿no? ¿Bajo qué ideología? No la ha expresado, no ha explicado. Pero siempre bajo este discurso de podemos hacer Bolivia un país muy próspero, ¿no? Eso es lo que he percibido yo, ¿no? Ahora sí, pues si se puede hacer un país muy próspero, eso ya tendrá que verse, cada cual tendrá su opinión, eso es lo que ha dicho. Ahora les paso a ustedes la palabra. Empezaremos contigo, Javier. ¿Cuáles son tus opiniones personales sobre este personaje? Bueno, Marcelo Claure es un fenómeno internacional, no es un fenómeno nacional. Se trata, digamos, de una clase dominante, de una burguesía de las telecomunicaciones, de la información, que ha venido interviniendo en política y que ha sido muy, pero muy decisiva. Varios actores del espectáculo se han metido a la política, porque la política en último término es un escenario, o sea, del espectáculo, ¿sí? Es decir, es un escenario. Si no lo aceptamos y queremos, digamos, ver como que la política es el lugar de los filósofos, donde todos son, digamos, tienen cierto sentido angelical, eso no es así. La política es espectáculo, es también circo, es también moral y es también ética, depende quiénes entren y cómo entren y lo acepten. Sin embargo, la clase dominante, digamos, de las telecomunicaciones, los metidos ahí, que están, digamos, Zuckerberg, Elon Musk, está el empresario boliviano, etcétera. ¿Qué es lo que ves vos? O sea, ves que ellos están funcionando como vice pads, o sea, que acumulan determinado caudal de opinión pública y la depositan en determinado elemento de interés. En algunos casos se meten a la acción como candidatos. Vean ustedes el caso de Ucrania. Ese presidente, digamos, es un tipo del espectáculo, un payaso del espectáculo.
Vean a Milei, es un tipo que nace de ahí, de los medios de comunicación, haciendo espectáculos, un tipo que gana, etcétera. No es un tipo el mismo Trump, ¿no? El mismo Trump. Vean ustedes, este fenómeno es el que estamos viviendo, ¿sí? Y Claure cumple exactamente esa función. Esa función quiere cumplir en Bolivia, porque su amigo Elon Musk en Estados Unidos así lo ha hecho, ha cumplido ese rostro, ha llevado muchísimo balotaje a Donald Trump, y además están empezando a darse lujos que para mí son realmente muy antidemocráticos, como intervenir, porque controlan los grandes medios de comunicación, en la opinión pública, en el quehacer de otros países. Vean la Unión Europea, como lo está haciendo los Mox ahora. Si se dan cuenta, es lo mismo Claudia, ¿no? O sea, viene de Estados Unidos y dice, bueno, como un poco como vos dices, ¿no? Como control remoto hacemos las cosas aquí y pueden funcionar así, etcétera. Sí, entonces, sí, yo creo que hay que ser muy crítico con lo que, digamos, hacen estas empresas, estos líderes empresariales, que creen que porque ostentan una ingente cantidad de recursos, pueden, digamos, hacer intervencionismos mediáticos o tratar de controlar procesos electorales, procesos políticos o, en definitiva, obviamente, digamos, hasta el propio Estado. Creo que ahí precisamente yo un poco soy, en ese artículo, digamos, he tratado de reflejar, porque algunos otros colegas, digamos, que siempre andan leyendo, me decían, pero esas cosas no se hablan, porque son parte de nosotros tenemos que ser los sabios. ¿Cómo pues? ¿No ve? O sea, nosotros tenemos que saber eso, no puedes decir, porque si no es como que, no, yo pienso de manera diferente, o sea, eso es más bien lo que alimenta la discusión, el diálogo, etcétera, y bueno, ahí está. Entonces, un poco esa es la idea que yo pienso, digamos, de este tipo de actores. Algunos se convierten en outsiders, otros definitivamente solo en bypass, que llevan agua a caudal ajeno. Sí, gracias por esta apreciación, Javier. Ahora vamos contigo, Helder. Ya sabemos que le vas a dar un palo. Bueno, depende de con qué óptica lo veas, ¿no? De todas maneras, creo yo que Marcelo Claure ha perdido la perspectiva de que, y de manera muy seria, ¿no?, que es un partido político en Bolivia, ¿no? Es una institución democrática, donde participan los ciudadanos y ciudadanas, donde hay profesionales, no profesionales, obreros, campesinos. Un partido político aglutina a todas las corrientes sociales y obviamente tiene una ideología, tiene una sigla, tiene todo lo que la característica de un partido político tiene. Entonces él aviva el matar o el subsumir a una institución democrática, como es el sistema de partidos políticos y el sistema electoral en Bolivia. Para mí él está avivando esa perspectiva de matar lo poco que queda en Bolivia en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque ha puesto nombres, ha lanzado nombres, incluso lanza los nombres cuando todavía no le entregaban la personalidad jurídica a Manfred Reyes Villa, ¿no? Pero ya estaba ahí de uno, porque él tiene plata y bueno, lo hizo. Entonces pienso que él no está pensando de manera seria y operativa, porque con su plata puede hacer muchas cosas, pero no se está dando cuenta que está afectando a ese sentido de la democracia. Deberíamos fortalecer eso. Para mí, es que hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan, ¿no? No podemos escuchar solo lo que nos gusta, también tenemos que escuchar lo que no nos gusta. Para mí, más allá de todos los problemas que existen y de toda la percepción coyuntural que existe sobre el MAS y PSP, creo que es el único partido. Incluso al principio decían, no somos partido, somos un instrumento del pueblo, digamos, no somos partido, somos una organización, pero en realidad está inscrita como partido, pues, ¿no? Entonces es el único partido que aglutina esta institución democrática, este sentido de la democracia. ¿Qué piensan las mujeres campesinas indígenas originarias que se denominan como organización con personalidad jurídica Bartolinas en torno a la política nacional? Por más que haya una bifurcación, como dices, ¿qué piensan? ¿Qué aspiran? ¿Qué quieren del 2025 al 2030? En el único lugar donde ellas, bifurcadas o no,
encuentran un lugar, un espacio donde se les escuche, es en el MAS. No le he escuchado yo a Manfred Reyes Villa que hay una organización alternativa a las Bartolinas y les escuche. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué quieren? Las mujeres urbanas, las mujeres campesinas. Lo propio pasa con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. ¿A qué apuntan? Estamos al borde de una crisis alimentaria. ¿Quiénes nos proveen de alimentos? Y nos proveen pues los campesinos, los que tienen una pequeña parcela o grandes extensiones, no sé, pero finalmente son ellos, los trabajadores campesinos, ¿no? Entonces, ¿en dónde encuentran el eco de sus protestas, de sus aspiraciones? En el MAS. Nos guste o no. Usted que me está viendo, si no le gusta, obviamente que va a optar por otra situación. Pero creo que esas organizaciones tienen una votación. En última instancia yo leía más o menos la temática de hoy. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es pues que una persona tome la decisión de votar por determinado candidato o candidata. ¿Y cómo le vas a enamorar? ¿Cómo le vas a encantar? Que esa persona te brinde tu aspiración, que esté ligada a la aspiración que tú tienes como ciudadano, ¿no es cierto? Que coyunturalmente el MAS no está respondiendo, pero ahí están los BRICS, ahí están el Mercosur, y ahí están una serie de políticas económicas que seguramente funcionarán o no funcionarán. Será pues el tiempo corto, mediano o largo plazo que diga si funciona o no funciona. Pero en realidad creo yo de que esas instituciones democráticas deben funcionar, porque quien te habilita para ser candidato presidencial y vicepresidencial es un partido, para ser diputado o senador es un partido, ¿no? Entonces creo que eso debe quedar bien claro. Marcelo Claure no está pensando de manera seria en fortalecer las instituciones democráticas como el sistema de partidos y el sistema electoral, y pienso que su intervención en política es para causar una mera polémica, ¿no? Mediática, si se quiere, digital. No menosprecio para nada pues el caudal de votos que pueda acarrear, digamos, ¿no? En este sentido Marcelo Claure, pero definitivamente estamos en un momento tan crucial de nuestro país. Todo sube, no sabemos qué vamos a hacer, el combustible, sigue habiendo ese tema, ¿no es cierto? ¿Y quién lo va a hacer? Va a venir con varita mágica Manfred Reyes Villa, el 1 en la encuesta, y va a haber dólares, va a haber combustible. Veamos lo que tú dices, ¿cuántos por ciento es lo que tú dices que tenemos celulares Android? Haremos funcionar pues esos celulares, digamos. ¿Qué dijo Manfred Reyes Villa sobre el dólar? El 1 en la encuesta, o los primeros 3 en la encuesta. ¿Qué dijo sobre tal cosa? ¿Qué dijo sobre el tema del combustible? ¿Cómo va a solucionar? No es con varita mágica. Entonces, no digo que no sea serio, ¿no?, el señor Marcelo Claure, pero creo que no está apuntalando con propiedad lo que siente, lo que aspira y lo que estaba en este momento esperando el pueblo boliviano. El pueblo boliviano espera certidumbre, el pueblo boliviano espera que no seamos una Venezuela, espera que no seamos un país que realmente esté como Argentina antes que Milei. Intervino, nadie dice que no intervino, hizo sus medidas y medianamente se acomodó al nuevo sistema que tú mismo dices que es un progresismo de mercado, ¿no? Entonces hay muchos que han dado viraje, como Boric, ¿no?, de Chile. Nadie habla de él, pero él ha dado un viraje a la derecha y nadie le dice nada. Sí. Pero él viene de una raigambre de izquierda profunda, ¿no? Entonces, la gente piensa que el progresismo es de izquierda, ¿no? Y es estamos en un mundo donde funciona en esa... Estamos en un mundo donde Mujica hasta le dice, Evo, ya, parala, ya no participa. Claro, es mucho más complejo, ¿no?, que eso. Entonces, para redondear esto que tú me decías, creo que tiene que repensar sus actuaciones el señor Claure en la medida de que nos pueda ayudar y no atizar más lo que ya bastantes problemas tenemos serios, y hay que ver la política desde un punto de vista bastante serio y no meramente, digamos, ¿no?, como utilizar esas herramientas para beneficios que tal vez puedan ser buen beneficio económico para algunos, pero para la mayoría
simplemente es decirle, bueno, tan mal estamos, pero ¿y quién puede resolver eso que tan mal estamos, ¿no? Entonces sí. Eso. Bueno, ya vamos cerrando el programa, se nos está acabando el tiempo, gracias por quedarse hasta aquí. A mí me quedan muchas cosas que decir sobre tu intervención, Helder, y también por la tuya, Javier, pero ahorita estoy conduciendo. Pero rápidamente, yo creo que el movimiento del socialismo evidentemente tiene un funcionamiento bien vertical y justo la gran crítica internacional, digamos, hacia los partidos políticos es que dentro de los partidos políticos, paradójicamente, usualmente no hay democracia, ¿no? Y hay un autoritarismo. Y parece ser que dentro del partido político lo que ha hecho que el movimiento del socialismo esté ahorita en fraccionamiento es que no ha seguido una vocación democrática intrapartidaria, ¿no? Eso, pero definitivamente hay mucho que hablar sobre ese tema. A mí personalmente me parece que Marcelo Claure está obviamente buscando una ventana de oportunidad para invertir en Bolivia y evidentemente necesita un político que sí se siente con él a negociar contratos de, por ejemplo, sectores estratégicos, por ejemplo el litio, porque nadie va a tirar sus $100,000 porque sí, ¿no ve? Porque tiene una vocación patriótica o nacional y no sé qué. No, evidentemente hay esta necesidad de inversión, de crecimiento de él en el lugar donde él ha nacido, ¿no? Entonces, habrá que ver qué nos depara el futuro. Definitivamente ahorita estamos empezando recién la carrera electoral, hay que dar tiempo, pero espero que esto les haya servido para que ustedes puedan también estar un poco más al tanto de la arena política. Ahora ya tus conclusiones y ya vamos cerrando con eso. Sí, bueno, para concluir, agradecer infinitamente el programa. De verdad es un gusto venir, poder conocerlos, poder dialogar. Yo comparto el reclamo de que todo debe ser siempre mucho más democrático, escuchar mucho más a la gente. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que las encuestas siempre las tenga que financiar algún empresario o alguien que tenga plata. Ponte, el día de mañana tú quieres ser candidata, tú quieres realmente, digamos, tienes grandes ideas para este país o para esta región, tienes el chance de poder ingresar al campo electoral, ¿sí? Pero no eres millonaria, ¿sí? Entonces el Estado te va a atrapar ¿en qué situación? O sea, el Estado debe promover que medianamente en igualdad de condiciones todos puedan acceder. Por ejemplo, a las agrupaciones ciudadanas, eso a mí, digamos, me molesta, no se les da recursos económicos para que hagan, por ejemplo, sus encuestas, para que hagan sus estudios, para que paguen a tantos profesionales que salen, politólogos, etcétera, que tienen ideas maravillosas o habilidades maravillosas para hacer, que pueden aportar. Pero que imagínate, en estos procesos electorales donde todos los de las ciencias sociales deberían estar aportando con semejantes habilidades, se ven lamentablemente pintando banderitas, haciendo alguna cosa, repartiendo panfletitos, como si para eso no tiene mucho que ver. O sea, eso, digamos, hace perversa la democracia, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto fundamental. Sobre lo otro, del litio, comentarles que ya, yo creo que en un par de semanas va a salir un artículo en la carrera de economía, un poco reflexionando esto. Yo tengo esta tesis, les adelanto. Cualquier gobierno que entre tiene que rápidamente transformar el litio en plata, cualquiera. O sea, con cualquier gobierno que entremos vamos a tener al empresario firmando seguramente algo de inversiones. En Brasil se está abriendo una empresa de Sudamérica más grande de fabricación de baterías y por lo tanto nosotros nos hemos convertido ya en vendedores de carbonato de litio al Brasil, porque no les conviene llevar hasta China, no les conviene llevar hasta Europa, entonces lo vamos a vender a Brasil. Entonces, cualquiera que entre va a hacer eso, y eso sabe, digamos, el gobierno de ahora, saben los que van a venir, saben los políticos, lo sabe Doria Medina, lo sabe cualquiera. Obviamente esto no lo van a decir, pero eso es importante, porque también en esta contienda electoral hay que entender que así como hay emociones, sentimientos, también hay intereses profundos que pueden poner en riesgo, digamos, la estabilidad de los recursos económicos, culturales, patrimoniales de nuestro país, ¿no? Un saludo, muchas gracias por el espacio. Gracias Javier. Una última conclusión rapidísima y ya nos vamos. No te preocupes, ya lo vamos a levantar más polvo. Agradezco infinitamente la oportunidad al Colegio de Politólogos.
Y bueno, esperemos que tengamos otro programa más adelante seguramente para tocar otros temas. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes que estén viendo, sepan que ningún político va a venir con su varita mágica a solucionar todos los problemas del país. Los problemas que tenemos ahorita en nuestro país son bien serios, estructuralmente hablando, económicamente especialmente. Nuestras reservas internacionales están casi en cero. Entonces, no nos comamos el discurso de los políticos tan fácilmente, cuestionemos un poco más. Y eso sería todo. Muchas gracias por sintonizarnos, gracias al Colegio de Politólogos por esta oportunidad y nos vemos en el próximo episodio. Gestoría Pública, Politic Consultores, ofrece sus servicios para las elecciones nacionales, gubernamentales y municipales. Identificación, perfilamiento y posicionamiento de candidatos. Elaboración de sondeos y encuestas electorales. Campaña puerta a puerta. Consolidación de candidato. Marketing digital. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre. Galería Delgadillo, Acera Este, primer piso, oficina 19. Gestoría Pública, Politic Consultores, ofrece sus servicios de asesoría en presupuesto municipal, recursos propios, coparticipación tributaria, préstamos y donaciones, asesoramiento en elaboración y capacitación de POAs institucionales de acuerdo a los siguientes ejes temáticos: ajustes al plan estratégico municipal, elaboración de su estructura organizativa, análisis FODA, establecimiento de los objetivos estratégicos y tácticos. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre, Galería Delgadillo, Acera Este, primer piso, oficina 19.